Muy bien, segundo bloque de Mirada Sur y lo prometido, vamos a hablar con la contadora Graciela Treber sobre qué está pasando en el comercio internacional. Graciela, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿te parece que veamos un primer informe sobre el Tratado Transpacífico? Porque está el Transpacífico y el Transatlántico, ¿no es cierto? Exactamente. Pero forman parte de una misma estrategia. Del mismo proyecto, ¿no es cierto? En general. Del mismo proyecto que ya veremos si es a donde nos quiere llevar el gobierno de Macri, Malcorra y Prat Gay. Y posiblemente, con esto de todo tiene que ver con todo, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en Argentina, no es ajeno a todo este proyecto internacional, ¿no es cierto? Lo decía Amadeo Sabatini recién, terminar con UNASUR, terminar con Mercosur, o por lo menos disminuirlo, y Malcorra lo ha dicho varias veces, la Alianza del Pacífico es interesante, el Tratado Transpacífico, e incluso llegó a decir el ALCA no es mala palabra. Sí, el Tratado Transpacífico es un superador del ALCA, es superador del ALCA, o sea que vienen, yo creo, a un poco hegemonizar lo que de Estados Unidos llamaba el patio de atrás, ¿no es cierto? Claro. Que es la parte de América del Sur, Latinoamérica, y inscribirla en ese tratado. Yo creo que ese es el objetivo. Graciela, vemos el primer informe sobre el Tratado Transpacífico. Es muy corto y muy elocuente, es muy didáctico. Lo vemos. Es el TPP. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP, es un tratado de libre comercio multilateral promovido por Estados Unidos. Desde marzo de 2010 se viene negociando en secreto este tratado. Finalmente, el 5 de octubre de 2015, se llegó a un acuerdo. 12 países lo conforman: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos, México y Vietnam. El acuerdo representa el 40% de la economía mundial, lo que supone el mayor acuerdo comercial de la historia. Pero este acuerdo va más allá de lo comercial, pues atenta, entre otras cosas, contra la libertad de Internet, el acceso a la salud y los derechos de los consumidores. Por ejemplo, su proveedor de Internet puede censurar el contenido sin pasar por el ente regulador del país. Los acuerdos amplían los tiempos de protección de las patentes de medicamentos, lo que dificulta la fabricación de genéricos, es decir, medicamentos más económicos. El TPP incluso le da el derecho a las grandes compañías de demandar a los estados que promulguen leyes que vayan en contra de sus intereses. Bueno, estamos con la contadora Graciela Treber para que nos explique un poco esto. Una constante es que se debate en secreto, ¿no? Y a espalda de los pueblos. Sí, bueno, las cláusulas fueron secretas durante todo el tiempo que se vino negociando, del 2010 al 2015, y últimamente creo que uno de los componentes del tratado, Australia, les dio publicidad, lo cual un poco sorprendió al resto del bloque, ¿no es cierto? Y a raíz de eso se conocieron algunas de las cláusulas, digamos, que tiene el tratado. Yo creo que paradójicamente se presenta como si fuera un tratado de libre comercio, y en realidad lo que tiene por detrás está bastante lejos del libre comercio. Claro. Es un intento de las corporaciones hegemónicas de administrar justamente, fuertemente, el comercio internacional. Claro. Y formar un bloque en oposición a la que es hoy la primera economía mundial, que es la economía china, ¿no es cierto? Si uno ve el mapa del Pacífico, si hablamos del Tratado Transpacífico, es bastante elocuente el dibujo de pinza que se ha armado en cuanto a los países que forman parte de este tratado, ¿no? Japón, o sea, por el lado de América está Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, y en cualquier momento Colombia. Argentina. Sí, Argentina está un poquito más lejos, pero digo por la costa del Pacífico, ¿no? En cualquier momento seguramente Colombia va a adherir. Y por el otro lado tenemos toda la costa, Australia, Vietnam, del que hablaban, no por nada va Obama a Vietnam, porque está inscrito en el tratado, ¿no es cierto? También ese era un objetivo, inscribir a Vietnam en el tratado. Malasia, ¿no es cierto? Saltea China
y está Japón. Sí, sí, Ah, sí. entonces hace como una especie de dibujo de pinza sobre el Pacífico, ¿no? Sobre todo ese Pero es muy comercio del importante Pacífico. lo que decís vos, Graciela, que toda esta gente nos vende estas políticas como que son de libre comercio y en realidad nada más alejado, ¿no? Sí, Porque sí, para nada. Es justamente es un intento de regular por encima de las soberanías de las naciones ese es el otro tema. todo lo que se refiera no solo al comercio internacional, sino también a cuestiones propias e internas de cada país, ¿no es cierto? Porque es un tratado que avanza, es como una pretensión. Ya Estados Unidos viene desde los 80 intentando establecer este tipo de regulaciones, ¿no es cierto? Y ha hecho avances previos a estos tratados que está tratando ahora de establecer. Y bueno, avanzan, es un tema profundamente político, avanza sobre las propias constituciones de los estados que lo componen, no solamente en el tema comercial, referido a levantamientos de aranceles de las mercaderías, sino también en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores, en cuanto al tema de que señalaba el informe referido a, por ejemplo, a las patentes medicinales, por ejemplo, referido a las... te puedo decir que, por ejemplo, las libertades, las posibilidades de las compañías de hacerle juicio a los estados cuando se vean lesionados sus intereses en tribunales que no sean los propios del país, y esos tribunales tener preeminencia sobre los tribunales del país. ¿No Esto también lo están sufriendo, lo van a empezar a sufrir directamente los europeos, con el otro gran tratado. Está el Tratado Transatlántico y está el TISA. ¿Querés que veamos el otro informe que tenemos preparado para vos, Graciela? Lo vemos, por favor. Una vez firmado, consolidará una parte primordial del plan de gobierno estadounidense para crear un nuevo bloque global que asegurará el dominio de sus empresas más grandes. Y para entender el porqué, tenemos que regresar a los años 50. See the USA in your Chevrolet. America is asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos equivalía a la mitad de la economía mundial y fue capaz de escribir las primeras reglas de comercio internacional a su favor. La Organización Mundial de Comercio fue creada en este contexto y los Estados Unidos dictaba regulaciones que favorecieron a las empresas norteamericanas. Pero a medida que economías como la de China e India se unieron a la OMC, esta se convirtió en una arena más democrática y a los Estados Unidos se les dificultó ejercer control sobre la toma de decisiones. Los Estados Unidos necesitaban entonces una nueva estrategia para mantener su dominio global y en un clásico estilo americano le hicieron a lo grande. Para lograr evitar a la OMC, están creando los 3 acuerdos internacionales más grandes que el mundo ha visto. Se llaman las 3 grandes T: la Asociación Transpacífica, o TPP en inglés, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, o TTIP, y el Acuerdo de Comercio en Servicios, o TISA. Todas están siendo negociadas en secreto. De las grandes Ts, Wikileaks ha revelado 4 capítulos del TPP, que afecta a 12 países en las Américas y Asia Occidental. También hemos obtenido y revelado el texto de TISA, que afecta a 52 países, incluyendo a la Unión Europea. Pero casi todo TTIP sigue siendo secreto. Cuando se firme TTIP, cubrirá la mitad del PIB global y afectará a todos los estados europeos. Aún así, los parlamentarios europeos enfrentan restricciones serias al tratar de acceder al texto propuesto. Las corporaciones más grandes del mundo no tienen ese mismo problema. Ellos han recibido acceso VIP desde el primer día y han tenido una abundante influencia en sus negociaciones. Uno de los aspectos más criticados del TTIP es un sistema llamado ISDS en inglés. Es un tribunal internacional secreto que le permite a una compañía demandar a un estado sobre virtualmente cualquier cosa que puedan decir que afecta a su inversión. Basándose en la historia de ISDS, los críticos argumentan que la soberanía y democracia europeas están bajo un serio riesgo. Entre las previas demandas se incluye la compañía sueca Vattenfall, que demandó al Estado alemán por $3.7 billones por eliminar la producción de energía nuclear. British American Tobacco demandó a Australia por pasar una ley que limita la publicidad para la venta de cigarrillos.
La compañía francesa Veolia demandó a Egipto por elevar el salario mínimo. Los defensores del TTIP dicen que para lograr un mercado único entre la Unión Europea y los Estados Unidos, las barreras regulatorias tienen que ser eliminadas. De esta manera, por ejemplo, un fabricante de cinturones de seguridad de Estados Unidos no necesitaría pasar por las pruebas de seguridad una segunda vez, ya que la Unión Europea estaría de acuerdo en reconocer los estándares de seguridad de Estados Unidos. Esto, argumentan ellos, bajaría los precios para los consumidores. Pero ¿qué tan seguros son los estándares en Estados Unidos? TTIP incluye todos los más importantes sectores públicos en Europa, incluyendo educación, agua, ferrocarriles, servicios postales y, más controversialmente, también incluye los servicios de salud pública. Wikileaks ha tenido considerable éxito retrasando el TPP, al abrir un debate acerca del mismo y al revelar los borradores secretos de TISA. La verdad, Graciela Trever, es espeluznante. Pareciera que es la pelea de fondo. Corporaciones versus pueblos, democracias. Sí, bueno, eso es lo que se está discutiendo, ¿no es cierto?, en realidad a nivel mundial. ¿Quién maneja la economía del mundo? Si los pueblos a través de sus gobiernos democráticos o las grandes corporaciones a través de la manipulación de los estados, ¿no? Es una idea de avanzar de establecer una supraconstitución mundial, ¿no es cierto?, con una digamos, normas que trascienden o están por encima de las normas soberanas de cada estado y que cada pueblo se pretende dar. La verdad que es una situación bastante preocupante. Uno, Graciela, por ahí dice, Estados Unidos está atrás de esto, pero también esta situación se puede volcar en contra del propio Estados Unidos. En realidad, como dice Bernie Sanders, es el 1% de Estados Unidos. Seguramente no es tan pacífico incluso dentro del mismo Estados Unidos y tampoco lo es dentro de la Unión Europea, donde estos intentos de establecer el TTIP realmente han levantado bastante polvo, digamos, claro. Entre los distintos estados, ¿no es cierto?, que han conseguido en cierta forma determinados derechos sociales, porque en realidad muchas de las cláusulas, tanto del Tratado Transpacífico como del TTIP, van contra los derechos sociales adquiridos por los pueblos, ¿no es cierto?, por los ciudadanos, por los consumidores, o como lo querramos llamar a lo último, Graciela Trever, cuando empecemos a escuchar más seguido y a ver a Prat Gay, a Sturzenegger, a Malcorra, al propio Macri, decirnos vayamos al Tratado Transpacífico, tengamos en cuenta que mucho no nos va a convenir, ¿no? Y yo creo que ya lo han manifestado, ¿no es cierto? Y creo que no solo eso, sino que creo que el objetivo de que en Argentina sobreviniera un gobierno de esta cariz, que en realidad prácticamente están los CEOs a cargo del gobierno nacional, ¿no es cierto?, y el movimiento en Brasil con el impeachment a Dilma, tienen como objetivo preparar el camino para que estos dos países se inscriban justamente en las normas del Tratado Transpacífico. Y creo que lamentablemente va a ocurrir. Y creo también que sí, que no nos conviene, que van por los salarios del pueblo trabajador, claro, que ese es el objetivo fundamental, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros somos un país que estamos sobre la cuarta plataforma de petróleo del mundo, sobre el agua, ¿no es cierto?, la reserva de agua importante, la primera reserva de litio. Y bueno, un poco vienen por eso, ¿no? Por eso tanta preocupación para que estos países se inscriban en el tratado. Graciela Trever, muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender estos temas. No, gracias a vos. Nos vamos a un corte y enseguida líderes de la historia mundial.